que es relevante. A ver, el fin de semana, lo voy a contextualizar así. Nosotros pensamos que esta sección va los viernes, ¿de acuerdo? Pero estamos con una edición urgente. El fin de semana, Carlos Peña, en El Mercurio, en su mítica columna que comparten Progres y no tan Progres, ha manifestado su defensa a la comediante Natalia Valdebenito. Defensa de la cual quiero hacerme parte. Creo que saquemos esa música que siempre es como bajonera. Por favor, pongamos música clásica, cualquier cosa, menos esa. Cambio de la sección. En vivo. Me tiene loco. Porque la escucho después del podcast y digo, baja la velocidad. Es muy simple esto. El fin de semana, Carlos Peña prende el debate a una nueva escala, luego de que el viernes Cristian Campos hace referencia a Natalia Valdebenito en Podemos Hablar. O sea, fue el fin de semana de Natalia Valdebenito y del clásico. Y no solo, también Johannes Kaiser. Que también aparece en medio de este Smash Bros. Brawl, que todo el mundo queda sorprendido, lo cual nos exige como Centro de Estudio de la Cultura Popular hacer un breaking. Nos llamamos entre todos y dijimos, pensemos urgente a Natalia Valdebenito y traigámoslo acá a la mesa. Está con nosotros el profesor Ternura, un clásico del periodismo. ¿Cómo le va, profesor Ternura? Hola, buenas. Un gusto estar aquí. Es un día acontecido. Es urgente pensar a Natalia Valdebenito. ¿Por qué? Porque dan 3 hitos. No es normal lo que está pasando. Bueno, y viene sumándose. Pues nos llevamos un rato. Nosotros hemos reflexionado. Porque también hemos visto cómo ha pasado este proceso y cómo se ha vivido en torno al espíritu de la comunicación. Y un poco desde ese lado hemos tratado de leer cómo todos los actores que se confluyen en este proceso tienen que ver mucho con fenómenos como la sociedad de la transparencia, la sociedad paliativa, la sociedad del espectáculo. Una sociedad nueva que se mezcla y que nos pone ahí a Natalia Valdebenito hoy, a puertas aquí, en la previa del final de su columna diaria, de su espacio, Café con Nata. Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver un mensaje y luego vamos a leer la columna que vas a ver en turno PM. Vamos a analizar lo que está pasando. Es sorprendente. No quiero dejar antes de decir que solidarizo con la libertad de expresión. Lo dijimos antes acá, que ya nos parecía pasado de rosca lo que estaba pasando con respecto al Congreso y que lo de ahora es otro nivel que adelanta qué puede pasar o cómo van coordinándose los ambientes cuando llega la ultraderecha al poder. Esto es un sneak peek, como dicen. Una prueba. Claro, una pequeña pruebita. Por favor, miren este mensaje. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo, porque ahora tendrán que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja. Para mí, Ley Fernanda, porque ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica, porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. A ver, vamos a comenzar con esta lectura del Centro de Estudios de la Cultura Popular. Está con nosotros el profesor Ternura para poder hacer mella en aquel ítem. El día en que Natalia pidió perdón. Ese es el título del ensayo. Hay una escena fundacional, un cuadro que explica todo que no ha sido observado como debe. El día en que le entregaron el Premio Nacional de Humor a Natalia Valdebenito, Rafael Gumucio y su gente no deciden pasárselo solamente a ella. Esto es muy loco. Nadie ha hecho cuadros sobre esto. Se lo entregan a Natalia Valdebenito y a Daniel Vilches al mismo tiempo. El cuerpo cómico de la transición versus
el chiste de revista, de plumas, de insultos. Lo pusimos explícito en la columna. Sí. Lo vas a poder leer. Una cruel ironía chilena o un acto de justicia salomónica queda de tu lado en el chat. De alguna manera es un desafío donde Valdebenito es la profeta de un Chile que quizá nunca nació del todo. Y Daniel Vilches, el fantasma de un Chile que se resiste a morir. Totalmente. En ese momento, ella, la dueña del escenario, lanza la frase que será el guión de su propia tragedia. Creo que no es justo que nos entreguen a los dos. Creo que don Daniel se merecía un premio y yo otro. Un Chile en cierne, un Chile en tensión. No sabía Natalia cuánta razón tenía. Cada uno merecía su propio tiempo, su propio minuto, su propio espacio o su propio epitafio. Para entender el derrumbe, hay que volver a la génesis, al Big Bang. Valdebenito no emerge, irrumpe. Es la niña del clan infantil, sí, pero por sobre todo una furia adolescente, una cabra chica gritona con todo lo que el sistema paternalista no quería de las cabras chicas. Su carrera posterior no es una carrera, es una insurrección que toma la comedia, ese artefacto masculino por excelencia, y la convierte en un arma política. Su show en Viña del Mar no es el más gracioso de la historia. El show de Viña del Mar de Natalia Valdebenito es el más importante de la historia. Es un cisma, inaugura una era y con ello un género. Se transforma en la reina madre de las estandaperas chilenas. La matriarca involuntaria de un ejército de comediantes que hasta el día de hoy le roban inflexiones, pausas y rabias. Es para las periodistas lo que es Mónica Rincón o Macarena Pizarro. A las comediantes. Claro. Luego viene La Catedral, que se termina hoy. Su programa en Súbela no era radio, era un laboratorio, un espacio donde el feminismo traduce el paper en consigna y la teoría en liturgia pop. Consolidó un nicho, un ecosistema cerrado de pañuelos morados y verdes, un código de acceso que, si bien contribuyó a debates urgentes, jamás logró romper la barrera de lo popular. Fue su gran éxito y simultáneamente su gran fracaso. Construyó un altar para sus fieles, pero nunca llenó la plaza pública. Y ahí se convirtió en la portavoz de un progresismo que se sentía más cómodo en la tribu que en la masa. Ahí aparece lo que llamamos la sociedad del espectáculo. El drama de Natalia Valdebenito es en esencia espectacular, pero tiene un giro más perverso. El espectáculo de hoy ya no es mera representación, es, como diría Byung-Hun Han, la sociedad de la transparencia, un mundo donde todo se exige que sea visto, revelado y expuesto sin velo. El ataque de su ex mentor, José Miguel Villota, no solamente fue un espectáculo mediático, fue una demanda de transparencia total en una semana donde se le exigieron todas sus cuentas. Ella hizo algo contra toda lógica. Se resistió a responder si uno ve el momento en primer plano. Pero, en ese sentido, se niega a participar de un show de revancha, a pesar de que en la sociedad de la transparencia el silencio es un acto culpable y la deuda se va acumulando. Lo cual genera, y acá está el cuadro, y acá está lo que tienes que entender, porque es lo que los medios no te explican sobre este escándalo, lo que todo el mundo pasa por arriba, pasa un acto fallido. Natalia Valdebenito no hace un chiste sobre los mineros. Un resbalo freudiano. Efectivamente. La única frase que da es un alivio sobre su propia crisis. Dice, fui la única feliz. Si esa semana hubiese ocurrido el incidente Carol Dance, hubiera dicho, con lo de Carol Dance fui la única feliz. Me hago la pregunta, ¿llevarían eso a la corte? Claro que no. Claro que no, porque a Carol Dance nadie lo respeta. A los mineros, por supuesto, lo respetamos. Totalmente. Entonces yo lo que digo es, ¿no es ridículo el debate sobre este chiste? ¿Y no es increíble de que el sistema judicial ocupe tiempo, dinero, recursos en esta estupidez? Que además lo que hace es adelantar que el día de mañana cualquier 4 de copas, si considera de que mi comentario o tu comentario no es válido, te va a llevar a la justicia, afectando la libertad de expresión. Y preparando, como decías tú, lo que puede ser un gobierno de la ultraderecha. Lo que finalmente
finalmente termina pasando cuando llega el fascismo. Pero ustedes no se han dado cuenta, amigos. Entonces, yo lo que quiero decir es que el juicio por difamación que le prohíbe hablar de los mineros, en un fallo que la silencia justamente a ella, la mujer que construyó una carrera sobre la demolición de símbolos patriarcales, es la culminación de una paradoja. Ese comentario, el 2019 era un tuit polémico. En el Chile de 2025 es una blasfemia. La transparencia exige una verdad que no siempre se puede dar y la franqueza de Natalia se convierte en su mayor pecado para satisfacer a una horda de psicópatas. Yo no estoy de acuerdo con el modus operandi, con el estilo, con críticas que hace, con miradas que me parecen pasada de rosca. Pero llevar esto a un plano de corte me parece impactante y una alerta para ustedes. Ahora, el juicio por difamación, que le prohíbe hablar de los mineros, un fallo que la silencia justamente a ella, la mujer que construyó su carrera sobre la demolición de símbolos patriarcales, es la culminación de la paradoja porque de manera casi esperpéntica el apoyo llega de su opuesto ideológico, Johannes Kaiser. El ultraderechista que se solidariza con la causa de la libertad de expresión. Es un pacto contra natura. El outsider de izquierda y de derecha unido en el rechazo de la censura. Su rendición no es ante un rival político, sino acá está una clave ante un gremio atávico y masculinizado. Los mineros, los mismos que encarnan el Chile profundo y trabajador que el progresismo, sí, ese progresismo que se siente en Estado Nacional y es eternamente ridiculizado por Matías del Río, no logra comprender. Gordos rosados que no entienden la vida. Que no sé ganar el pan. Hay que ponerle cara a la gente. Es el fin del gobierno de Boric antes del fin del gobierno de Boric. Este delito. Como las cosas terminan, acaban, pero si hay un cuadro, es este. El fin de la comunicación progresista. El fin de los comunicados. Se acabó el progresismo, muchachos. Ahora llegamos a una nueva era. Que, ojo, va a demandar nuevas preguntas y nuevas respuestas. Que va a demandar comunicadores que van a tener que decir cosas. Y también comunicadoras que entiendan el contexto. Vamos a tener que tener una nueva estrategia, una nueva táctica, porque si no viene el lobo y nos va a comer a todos, viejo. Ahora, la crisis no es solo suya, sino del relato progresista. Es el desarme de un escenario completo, la crisis de un imaginario que se quedó sin guión. Es la nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, pero aplicada a la emocionalidad del estallido. Chicos, esta es la noticia. Se acabó el estallido. Se acabó. Chao. Este es el cuadro. Por favor, tómenlo para empezar una nueva época. Si quieren ganar. Esta misma consolidación de la tribu que ocurrió en el café con nata se convirtió en una debilidad. Su rabia, que fue el motor del programa y el discurso que en él se propagaba, se volvió inaceptable para una sociedad paliativa que rehúye el dolor. La gente no quiere dolor, no quiere confrontación, no quiere conflicto en favor de un bienestar anestesiado. El programa, diseñado para incomodar y señalar, fue visto como un peligro, una herida que no se podía cerrar. Se le expulsó del cuerpo social porque su rabia era enfermedad. Hoy se termina el café con nata y no es un simple adiós, es un funeral simbólico, una fogata ceremonial que despide un programa que ya no calza, a una voz que ya no resuena con la pureza que su audiencia le exigía y lo que alguna vez fue un faro para el feminismo pop y la comedia política hoy se apaga. La paradoja se agudiza cuando Cristian Campos, acusado de abuso sexual, le ataca por la falta de sororidad al subir fotos de su esposa en redes sociales acusándolo de encubridora y cómplice. Este gesto de hostilidad proveniente de un lugar inesperado termina de sellar el destino. Ahí hay una rendición de un progresismo que se queda sin relato y es el recordatorio de que en el espectáculo chileno, sobre todo cuando se pretende hablar desde la moralidad, no hay lugar para el error y la redención es una moneda de cambio que nadie está dispuesto a entregar. Esa es la columna. Esa es la columna. Profesor Copano, profesor Ternura. Por favor, Geraldine. Partamos por el titular que es casi surrealista, porque Johannes Kaiser, diputado de la ultraderecha, sale a defender a Natalia Valdebenito, sí, ícono de la izquierda feminista también, y por la ofensiva de los diputados de la UDI. Y acá Johannes Kaiser, para dar un poco más de contexto, dice que es censura al humor y que la justicia se está pasando 10 pueblos. Y acá me surge la pregunta, queridos profesores, para ustedes. ¿Cómo leyeron esto ustedes? ¿Es el mundo al revés o es una señal de algo más profundo que está pasando actualmente en nuestra política?
Bueno, yo creo que habla de varias cosas. Una, estamos a puertas, pienso en el caso español, que incluso Sánchez llegó con la promesa de acabar con la ley Mordaza, cosa que no pasó, porque igual es una herramienta de control. Y abre un camino para pensar diferentes cosas. Johannes Kaiser al reaccionar un poco quiere venderse de más liberal que José Antonio Kast, porque José Antonio Kast no dijo nada, ¿no? Y un poco quiere jugar con ese discurso en torno a la crisis o una crítica que va más allá de los sujetos. Quiere ganar, por un lado, ¿no? Quiere jugar una estrategia de ganar por un lugar donde se pensaría que no podría ganar. Que abre un camino a la conversación en la que no quieren exigir esa verdad. Y un poco también, al empatizar, lo que hace Johannes Kaiser es sacar de la vitrina la problemática de las declaraciones de su esposa, ¿no? De hace unos días atrás que estuvieron en la palestra. Entonces, ¿quién puede opinar lo que puede opinar? Es decir, ¿cómo Natalia Valdenito ahora puede tratar de, por ejemplo, opinar en contra de un comentario de Johannes Kaiser? Que él va a abrazar en la libertad de prensa. Entonces se podría decir que es como una jugada estratégica, pero no sería arriesgada para él porque ahora tendría que explicarle a su propia base que probablemente que detesta a Natalia Valdebenito y que ahora la está defendiendo. No, yo creo que es el abrazo del oso, para decirlo de alguna forma. No, sí, es una estrategia para poder ponerla en offside. Otro que quiere ponerla en offside. A ver, yo creo que, Natalia, vuelvo a decirlo, haciendo como una pequeña filtración de todo lo que hemos planteado. 1, hizo el show más importante de Viña. 2, es una comediante intachable. O sea, como que a nivel show me parece que no tenemos nada que decir. Sigue convocando en teatro. Hizo cosas muy importantes. Le dio una voz al feminismo muy relevante. Lo que pasa es que la época cambió. Y la época acumuló rabia. Y a mí me da mucha pena, porque la conozco humanamente, que se haya transformado en el objeto de obsesión, de odio, claro, del odio de un montón de personas que no necesariamente saben qué hace. Es como, sí. Y ese es el peligro que corremos todos los que hacemos comunicación hoy. Claro, es transformarse en el ícono de algo. Ella tenía un poder y una fuerza que fue súper importante y relevante a la hora de construir un nicho que no existía, ¿no? Podríamos decir que su opuesto complementario en la comedia es Coco Legrand, ¿no? Es una figura que señala, que denota, que muestra, ¿no? Y en ese sentido, ver a Natalia Valdebenito en esta situación nos pone en cómo ha cambiado en los últimos años. Por decirlo de alguna forma, es un fracaso del progresismo también. El no poder llevar a veces el rostro a ciertas comunidades, no poder hablarle a la gente directamente. También muchas veces el rostro no quiere. Es parte también. Pero yo creo que el fracaso del progresismo tiene que ver en que esas ideas que estaban bien intencionadas se transformaron en un objeto piñata. Sí, se transformó en y ahí pegarle, claro. y ahí también hay mucha gente que se siente interpelada por el juicio cuando en realidad no debería estarlo. Sí, yo creo que nos habla, por ejemplo, de lo que habíamos conversado alguna vez sobre la nostalgia, ¿no? Y pienso en la nostalgia de un grupo, de un colectivo político que tiene nostalgia del estallido social. Pienso particularmente en el Frente Amplio, lo hemos hablado en alguna conversación. La campaña de Gonzalo Vinter también apelaba a ciertos signos y símbolos del estallido social que un poco van cayendo en desgracia en la conversación actual. El tiempo pasa muy rápido. Y en la comunicación política actual la velocidad es todo. Y estamos en una sociedad que exige cosas como transparencia y como también escapar del conflicto. Estamos en vivo, veo que hay mucha polémica, me escriben amigos por interno, me dicen, increíble lo que me está diciendo. Un amigo que respeto mucho, que quiero, dice, muy de acuerdo con que se acabó el estallido, te has convertido en mi matinal, funcionan con leche y tostada, gracias. Es que estamos pensando el país en un país que no se piensa. En un país que pierde la oportunidad, todos los fenómenos son importantes. Y hay gente que también dice, raro el metaanálisis. Raro está bien. Es bueno lo extraño. Bueno, llevamos pensando figuras que van construyendo ciertos pilares de la sociedad chilena, ¿no? Desde Carol Danzac a Natalia Valdebenito, son diferentes ángulos que construyen algo que es cotidiano, que a lo mejor para usted, para la persona que está en la casa, no lo ve tan claro, pero detrás de esta conversación, de esta figura, de el fin de un programa icónico de comunicación de internet, como fue Café con Nata, o es hasta claro, hoy. Hay que aprovechar de pensarlo también. Es que ocurren tantas cosas con respecto a Natalia Valdebenito que creo que es importante. Yo creo que va a seguir yéndole bien, creo que tiene una carrera como actriz notable, que falta poder verla más seguido. Creo que es una figura relevante en nuestra cultura popular y que ha hecho cosas notables. Tengo discrepancias de algunos métodos, pero es porque yo soy hombre. Claro, yo creo que hay una cosa también que hay que admitir.
También hay que que entender le quién ponemos empatiza con esa a comedia. las mujeres les ponemos más condicionantes porque estamos más acostumbrados a que hombres se pasen de rosca. Claro, yo creo que tiene que ver con eso también. Hay una conversación que va directa en espacio. Y también qué es lo que le hace reír a uno. Yo creo que estamos en una época que ya no hablamos de una comedia tan masiva y transversal, sino hablamos de comedia de nichos, de espacio, y que cada comunidad y cada espacio tiene su propia forma de reírse. Sí, y lo que quiero también cerrar con esto es que hay mucha gente en el chat hablando del tema del estallido porque tiene una conexión emocional como el evento más importante de su vida. Yo conozco un par de personas que es el evento más relevante de lo que le pasó. Y lo respeto mucho. Pero lo que nosotros queremos invitar es a pensar después de. Porque hoy ya estamos en otro escenario y porque si la gente se sigue colgando de eso, lo que va a pasar es que va a encontrar un escenario aún más decepcionante para sus propios objetivos. En ese sentido, esto es pensar lo prohibido. Y pensar lo que la gente cree que no debería ser pensado. Como porque no es solo lo prohibido, sino pareciera lo que es banal. Señorita Geraldine, usted tiene una pregunta. No es pregunta, más que nada es para dar un poco más de contexto para la gente y sepa de lo que pasó en la conversación del fin de semana. Carlos Peña realizó una columna en defensa de Natalia Valdebenito, la cual estamos viendo ahora en pantalla. Defensa de Natalia Valdebenito, así se titula, y dice: tener el deber o la prudencia o el buen tino de no decir algo no es lo mismo que estar obligado jurídicamente a ello. Hay muchas cosas que podemos tener el deber, por ejemplo, moral, de no hacer, por ejemplo, mentir, pero ello no significa que el Estado o un tribunal pueda impedirme que lo haga. Sí, y clarísimo, pues no, yo creo que abre una conversación que hay que tener viva y en avance, porque va a seguir apareciendo. La libertad de expresión es un tema que va a estar en la mesa y que vamos a tener que seguir conversando, y figuras icónicas también nos van a poner esta problemática. Yo creo que lo que pasa con Natalia Valdebenito y la judicialización de este fenómeno, o la judicialización del humor, o cualquier tipo de pregunta, de comedia, que puede ser desafortunada o no, nos pone en tensión y nos pone simplemente a pensar el carácter de esta nación. Y también queremos decirlo, este no es un espacio seguro, es un espacio inseguro, salvaje. Por eso hacemos la mañana de turno y la hacemos con las noticias de lo que va pasando minuto a minuto, agradecidos, por supuesto, de todo ese público grande que está dando vueltas. Le agradecemos al académico de la cultura popular, al famoso profesor Ternura, que haya venido esta mañana. ¿Alguna conclusión, alguna punta, algo que se te quede en el tintero? Mira, yo creo que es importante pensar, hay conceptos que creo que hay que tener en la cabeza. La idea de la sociedad paliativa, por ejemplo, y la sociedad de la transparencia, que son problemáticas que hoy están en la mesa. La sociedad de la transparencia tiene un riesgo, que es exigirle a todo el mundo mostrar cada cosa que hace, pero al mismo tiempo tiene ese otro beneficio de descubrir cosas como el caso audios y otras cosas. Y eso, agradecerles por la conversación y les invito a leer en detalle esta columna, a comentarla y conversar con nosotros, porque vienen más análisis sobre cultura. Sí, está disponible en Turno PM. Recuerden suscribirse en nuestro código QR para recibir nuestro newsletter como cada tarde. A las 2:30, Josefa Garrido se conecta para poder entregarles con su equipo las últimas informaciones y, por supuesto, el espacio a poder pensar lo prohibido, que es lo que más nos gusta. Nos gusta pensar lo que no se puede pensar, porque eso desordena la estructura mental de tanta gente, que me parece divertido. Porque en lo pop está el poder. En lo pop está el poder. Muchas gracias, profesor Ternura. Gracias a usted. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas, porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.